that went off to join the army. When he got on the train, she stood aside, smiling in pain. All fell apart as the engine was started. She knew that he was just the one. Over the years, on different frontiers. En este video estamos viendo los pactos accesorios al contrato de compraventa. Las partes pueden agregar a los contratos típicos los pactos que estimen convenientes, con tal que estos sean lícitos y no desnaturalicen el contrato en cuestión. Esta aplicación al principio de la autonomía de la voluntad se refleja en el 1887. Ahora bien, el Código ofrece algunos pactos que se encarga de regular en sus efectos. ¿Cuáles? El pacto comisorio o los pactos comisorios, el pacto de retroventa y el pacto de retracto, ¿ya? Ahora, siempre va, estos temas siempre van dando vueltas en preguntas en exámenes, ¿ya? Tal vez, y es asiento frecuente de confusión. Los pactos comisorios, al tratar las condiciones específicamente referidas a los pactos comisorios, ¿ya? Que vimos en otro video, principalmente está en relación a la compraventa y que consiste en la expresión de la condición resolutoria por no pagarse el precio convenido, ¿ya? En ese sentido, el artículo 1877 dice: por el pacto comisorio se estipula expresamente que, no pagándose el precio al tiempo convenido, se resolverá el contrato de compraventa. Entendiéndose siempre esta estimulación en el contrato de venta, y cuando se expresa toma el nombre de pacto comisorio y produce los efectos que van a indicarse. Por el pacto comisorio no se priva al vendedor de la elección de acciones que le concede el 1873, esto es, el derecho para exigir el precio en caso de mora o la resolución de la venta con resarcimiento de perjuicios. Esta norma regula en consecuencia el pacto comisorio simple, es decir, la expresión de la condición resolutoria del artículo 1489 referida al evento de no pago del precio. Es el mismo pacto anterior, pero con el agregado de que en el contrato se resolverá ipso facto, constituye el pacto comisorio calificado. No olvidar, se resolverá ipso facto. Entonces allí el pacto comisorio es calificado o se denomina pacto comisorio calificado. Este pacto comisorio opera ipso facto y no ipso iure, ¿ya? Distinto ipso facto e ipso iure, como cuando se expresa en algún otro contrato o en la misma compraventa, pero por el incumplimiento de otra obligación, ¿ya? No está en relación al pago. En efecto, que opere ipso facto o ipso iure significa que la resolución no es inmediata, ¿ya? O sea, es importante este aspecto porque, en efecto, que opere ipso facto y no ipso iure significa que la resolución no es inmediata. Lo anterior lo comprueba el artículo 1879, que faculta al comprador para hacer subsistir el contrato pagando el precio lo más tarde, en las 24 horas subsiguientes a la notificación judicial de la demanda. Finalmente, el pacto comisorio prescribe el plazo prefijado por las partes, si no pasara de 4 años, contado de la fecha del contrato. Transcurridos estos 4 años, prescribe necesariamente, sea que se haya estipulado un plazo más largo o ninguno. Eso está en el artículo 1880. Ahora, el otro pacto
el pacto de retroventa del artículo 1881 a 1885, el artículo 1881 nos da el concepto de pacto de retroventa cuando señala que por el pacto de retroventa el vendedor se reserva la facultad de recobrar la cosa vendida, reembolsando al comprador la cantidad determinada que se estipulare, ¿ya? O en defecto de esta estipulación lo que le haya costado la compra. Ahora se colige que de este pacto que su inclusión transforma la compra pura y simple en un contrato de compraventa sujeta a condición resolutoria ordinaria, potestativa de la voluntad del acreedor, que consiste en que el vendedor haga uso de la facultad de recobrar la cosa vendida. Ahora, tiene una enorme utilidad práctica cuando se utiliza como garantía, ¿ya? Tomar en cuenta ese aspecto como garantía, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los requisitos para este pacto de retroventa? Que se haya estipulado al tiempo del contrato, que se estipule la cantidad que va a tener que reembolsar el vendedor, aunque si ello no se hace, se entiende que esta cantidad será la misma que se ha pagado. Por otra parte, solo se puede intentar dentro del plazo que no puede ser superior a 4 años contado de la celebración del contrato. Eso está en el artículo 1885. A pesar de los términos imperativos que se consignan para el ejercicio de la acción que emana del pacto llamada acción de retroventa, el inciso segundo del 1885 establece que, en todo caso, tendrá derecho el comprador a que se le dé noticia anticipada, pero que no bajará de 6 meses para los bienes raíces ni de 15 días para las cosas muebles para que se le restituya la cosa. Agrega que si la cosa fuere fructífera y no diere frutos, sino de tiempo en tiempo a consecuencia de trabajos e inversiones preparatorias, no podrá exigirse la restitución demandada sino después de la próxima percepción de frutos. Este plazo no es en consecuencia una prescripción, sino que es un plazo de caducidad, importante. Y finalmente, ¿cuáles son los efectos del pacto de retroventa? Hay efectos respecto de terceros, respecto de entre las partes, ¿ya? Y está sujeta a lo dicho en el 1882, donde se consigna que el pacto de retroventa en sus efectos contra terceros se sujeta a lo dispuesto en el 1490 y el 1491. Ahora, entre las partes, el principal efecto es el propio de la resolución, es decir, nace el derecho para el vendedor para exigir la restitución de la cosa vendida con los aumentos naturales, con más indemnización de perjuicios en caso de serle imputable al comprador los deterioros de la cosa, ¿ya? Es bien importante este aspecto, ¿ya? Eso es, como digo, hay un efecto respecto de terceros y un efecto respecto de las partes. Respecto de terceros, se sujeta a lo del 1882, donde se consigna que el pacto de retroventa en sus efectos contra terceros se sujeta a lo dispuesto en el 1490 y el 1491. Y entre las partes, el principal efecto es el propio de la resolución, es decir, nace el derecho para el vendedor de exigir la restitución de la cosa vendida con sus aumentos naturales, con más indemnización de perjuicios en caso de serle imputable al comprador los deterioros de la cosa. Finalmente, el pacto de retracto también es una especie de contrato de compraventa bajo condición resolutoria. Se refiere a él el artículo 1886, según el cual si se estipula que si se presenta un interesado que ofrece mayor precio, ya que el pagado por el comprador dentro de un plazo no mayor de 1 año, se resuelve el contrato, se cumplirá lo pactado y se aplicarán en todas las reglas del pacto de retroventa, a menos que el comprador se allane a pagar
de nuevo el precio que ofrece el nuevo interesado. Imagínense, a ver, pasémonos un rollo acá en Iquique, bastante frecuente, con los autos que derivan de la zona franca, ¿ya? Autos bastante, a veces, baratos en relación a las regiones y costosos. Imaginemos, por citar un auto, vendo mi auto a Pedro en 600 y estipulamos que si dentro de un plazo de un año encuentro otro interesado que me dé un precio mayor, se resuelve el contrato. Pero conservando Pedro el derecho de pagarme este mayor precio para quedarse así con la cosa. Se le da aplicación práctica, aunque puede resultar bastante atractivo para el vendedor, quien recupera el precio pagado, no responde de los deterioros naturales de la cosa, a menos que se produzcan por su culpa y hace suyo los frutos. Como digo, finalmente, cerrando este video, es importante destacar los pactos: pacto comisorio, pacto de retoventa, el pacto de retracto. Ahora bien, las partes, como decíamos, pueden agregar a los contratos típicos los pactos que estimen convenientes, con tal que estos sean lícitos y no desnaturalicen el contrato en cuestión.